Mi esposa se divorció de mí y se fue de vacaciones con su amante, pensando que se quedaría con parte de mi dinero. Pero en lugar de eso, recibió una demanda. Hola, soy Adrián, tengo 31 años. Toda mi vida supe que mis amigos solo estaban conmigo porque, según ellos, yo era el niño rico con un fideicomiso. Siempre intentaban adularme, pensando que organizaría fiestas lujosas por todo el mundo y pagaría el alcohol. Luego, desaparecían al darse cuenta de que yo no era así en absoluto. Sí, mis padres me dejaron un fideicomiso enorme, pero sé lo duro que trabajaron para crearlo. Entiendo que esa fortuna no apareció de la noche a la mañana, y que un solo error podría destruir la empresa de mi padre. Por eso, trabajo como un burro todos los días. Me esfuerzo al máximo para expandir lo que mi padre comenzó. Pero hace poco, estuve a punto de cometer ese único error fatal. Ese error se llamaba Valeria, el amor de mi vida, mi esposa. Valeria, de 29 años. Yo nunca antes había salido con nadie. No soy el tipo de persona que tiene romances pasajeros o relaciones casuales. Siempre quise tener una relación con el objetivo de casarme. Pero cuando se corrió la voz sobre la riqueza de mis padres, empecé a atraer a la gente equivocada. Verás, cuando tienes dinero, te vuelves popular y la gente quiere vivir a tu costa. Sí, a veces prestaba dinero a amigos y un par de veces pagué el alcohol en fiestas, pero nada extraordinario. Nada de lo que se espera de un niño rico. Creo que hacer cosas por los demás, con moderación, no es malo, de hecho, es importante, porque hay que formar parte de la sociedad. Así que intentaba llevarme bien con todos, pero rara vez confiaba de verdad en alguien. En la fiesta de graduación, conocí a Valeria. Ella no parecía saber quién era yo, y empezamos a charlar de manera relajada. Conectamos al instante. Intercambiamos números de teléfono, y en nuestra primera cita, la llevé a un local de comida rápida. Fue increíble. A ella pareció no importarle que la cita no fuera lujosa, y yo me enamoré como un tonto, ignorando ese pequeño nudo frío en el estómago que me susurraba que todo era demasiado perfecto para ser verdad. Pero yo quería creerlo. Valeria se convirtió en mi primer amor. No era aburrida ni se esforzaba demasiado por impresionarme, simplemente era ella misma. Además, resultó ser muy inteligente. Con ella me sentía normal, como si pudiera verme a mí mismo más allá del prisma del dinero. Un mes después de empezar a salir, la llevé a conocer a mis padres. No pareció sorprendida y aceptó con calma el hecho de que yo era rico, sin mostrar demasiadas emociones. Lo tomé como una buena señal, una prueba de que mi fortuna no le importaba. En ese momento, no se me pasó por la cabeza que su falta de sorpresa era parte de su plan desde el principio. Ella sabía perfectamente quién era yo y que no había salido con nadie antes, así que conquistarme fue una estrategia cuidadosamente calculada. Durante el encuentro con mis padres, se comportó con una elegancia natural. Era encantadora, y yo estaba perdidamente enamorado. Fue la primera chica que llevé a casa. Mis padres estaban felices por mí. Salimos durante un año, y en todo ese tiempo, nunca aceptó regalos caros de mi parte. Su explicación era simple. Le propuse matrimonio después de un año. Ella era la auténtica favorita de mis padres. Les dijo que solo tenía una petición, que nunca le pidieran que dejara su trabajo, porque quería trabajar y ayudar a hacer crecer nuestro patrimonio. Mi madre la abrazó y le dijo que estaban encantados de que hubiera encontrado una esposa que me apoyara tanto. Valeria trabajaba en una empresa de informática y ganaba un buen sueldo. Para nuestro segundo aniversario, mis padres organizaron una gran fiesta en la nueva casa que nos habían construido. Allí, anunciaron que querían hacerle un regalo a Valeria y propusieron incluir su nombre en la lista de beneficiarios del fideicomiso, junto al mío. La presentaron a todo el mundo, incluido a Roberto, el gestor del fideicomiso. Él era un contable de la firma que manejaba los asuntos legales del fondo y las inversiones. Estaba casado y tenía una hija. Su esposa trabajaba como abogada en la misma firma. Se formalizó todo y el nombre de mi esposa fue incluido en la lista de beneficiarios. Valeria se llevaba de maravilla con mis padres y siempre se esforzaba por complacerlos.
Trabajaba mucho y a menudo viajaba por trabajo. Más tarde descubrí que en esos viajes la acompañaba su amante. Cada vez que mis padres organizaban fiestas, ella siempre asistía encantada y lucía deslumbrante. Innumerables veces la vi en esas fiestas, en un rincón, con Roberto. Conversaban, ella reía un poco más alto de lo necesario, se sonrojaba, sosteniendo una copa de vino. Y yo, como un idiota cegado por el amor, nunca sospeché que me estaba siendo infiel con él. Pero durante todo ese tiempo, esos dos me estaban traicionando a mis espaldas. Mirando hacia atrás, me asombra la habilidad de Valeria. Es una actriz profesional. Nos trató a todos tan bien que la sola idea de sospechar de ella parecía un sacrilegio. Pero en realidad, solo estaba esperando el momento oportuno. Después de casi 8 años de nuestro matrimonio, mis padres fallecieron, con una diferencia de 7 meses entre uno y otro. Me sumergí de cabeza en el trabajo, porque lidiar con mis emociones y mantener la empresa a flote al mismo tiempo era demasiado difícil. Y fue entonces, por primera vez en muchos años, cuando Valeria comenzó a mostrar su verdadera cara. Después de los funerales, se volvió distante. Pensé que quizás estaba procesando el duelo a su manera, así que decidí darle su espacio. No me dijo ni una palabra sobre la muerte de mis padres y ni una sola vez me preguntó cómo estaba. Me pareció extraño, pero en secreto me culpé a mí mismo por no saber expresar mis propios sentimientos. Pasaron unas 3 semanas y decidí volver a casa antes del trabajo para hablar con Valeria. De camino, compré un ramo de rosas. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con Roberto. Me quedé desconcertado y le pregunté si había venido a hablar conmigo sobre el fideicomiso o alguna otra cosa. En ese momento, Valeria salió de la habitación con 2 maletas. Entonces me di cuenta de que Roberto también llevaba equipaje. Valeria me miró, ni siquiera parpadeó. ¿Adrián? ¿Qué haces aquí tan pronto? Luego vio las flores en mi mano y casi sonrió. Ah. Esto es incómodo. No había ni una pizca de culpa en su voz, solo molestia, como si yo hubiera arruinado sus planes. Sí, me voy. Con Roberto. ¿Necesitas que te lo deletree? El divorcio se encargará de los detalles. Ahora, si nos disculpas, tenemos un vuelo que coger. Salieron por la puerta antes de que yo pudiera pedirle que esperara. Oí el motor de un coche arrancar, y luego, el silencio. Y así de simple, mi esposa, después de 8 años de matrimonio, me dejó. ¿Alguna vez han oído la expresión el mundo se te viene abajo? Eso es lo que mejor describe lo que sentí. Durante 3 días no salí de casa. No abrí las cortinas, sobreviví con las sobras de la nevera y luego con fideos instantáneos. No apagué la televisión porque temía el silencio. Ni siquiera quería ducharme. Al tercer día, sonó el timbre. Pensé que si no abría, probablemente se irían, pero no fue así. El timbre siguió sonando, una y otra vez, y alguien presionaba el botón cada vez con más fuerza y durante más tiempo. Pasaron 10 minutos y el ruido no cesaba. Luego, empezaron a golpear la puerta. Oí la voz de una mujer. Sé que estás ahí, abre inmediatamente. No me iré hasta que hable contigo un minuto. Pensé que era Valeria, pero luego recordé que estaba de vacaciones en Italia con Roberto. Ese pensamiento me trajo una nueva ola de tristeza, pero los golpes y el timbre no paraban, así que, con dificultad, me levanté de la cama y fui a abrir la puerta. Cuando abrí, vi a una mujer pelirroja con un traje de negocios. Parecía que estaba lista para arrancarme la cabeza. Me dijo, tu esposa se ha fugado con mi marido, y tú estás aquí sentado como un trapo. Eso no va a ayudar a nadie, así que métete en la ducha y en 20 minutos te quiero en el salón. Tenemos mucho de qué hablar. Como no respondí, entró en la casa, me miró directamente a los ojos y dijo, ¿qué, acaso hueles mal? Antes de ir al baño, le respondí en broma, de acuerdo, mamá. Ella gritó desde el salón, te he oído. No pude evitar reírme. Después de la ducha, por primera vez en días, sentí que volvía a estar un poco vivo. Al volver al salón, vi que estaba impecablemente ordenado, al igual que la cocina.
La mujer se presentó como Carla, la esposa de Roberto. Dijo que había intentado contactarme en mi trabajo durante los últimos 2 días sin éxito, y por eso había decidido venir a mi casa. Estaba decidida a todo. No podía creer lo que me estaba contando. Carla dijo que, al igual que yo, no sospechaba de la infidelidad de Roberto. Se enteró cuando él se fue de casa hacía 2 días, diciéndole que su asistente recogería el resto de sus cosas. Al igual que a mí, su mundo también se vino abajo, pero no se quedó a compadecerse de sí misma. Empezó a investigar. Lo primero que hizo fue revisar el portátil de Roberto. Solo tenía material de trabajo, pero su perfil en una red social estaba abierto. Inmediatamente, se puso a leer los mensajes y descubrió con quién tenía la aventura. Cuando se aseguró de que no se equivocaba, actuó como un ave de rapiña. Revisó todos los documentos relacionados con mi fideicomiso y descubrió, casi con total certeza, que Roberto había estado robando dinero para sí mismo. Al principio eran pequeñas cantidades para no llamar la atención, pero con el tiempo se volvió más audaz y descuidado, porque contaba con la ayuda de una de las beneficiarias, Valeria. Una parte de mí esperaba que estuviera mintiendo, pero no. Carla tenía todas las pruebas y estaba lista para destruirlos a ambos. Yo todavía dudaba, pero entonces Carla dijo, tengo una hija pequeña. Le sacaré a Roberto hasta el último centavo y destrozaré a Valeria. No me importa lo que pienses, solo quiero advertirte. No tienes que participar si no quieres. Vi lo decidida y segura que estaba, e inmediatamente supe que podía confiar en esa mujer. Así que acepté. Nos dimos la mano. Mientras mi exesposa estaba de vacaciones en Italia, nosotros trazábamos un plan que le iba a costar muy caro. Valeria y Roberto regresaron de sus vacaciones de 12 días en Italia. Carla y yo esperábamos su llamada, porque queríamos ver sus reacciones cuando la bomba explotara. Era lunes, estaba en el trabajo cuando me llamó Valeria. En cuanto contesté, empezó a gritar, no puede ser, no puede ser, ¿qué demonios está pasando? Roberto dice que tenemos problemas, ¿y dónde está mi dinero? Le respondí, ¿te refieres al dinero de mis padres, el que Roberto gastaba en regalos para ti y, supongo, en ese apartamento al que os mudasteis? Espero que mi abogada ya te haya llamado. Es Carla, la esposa de Roberto, que por cierto, también trabaja en su misma firma. Dije que tenía que irme y colgué, sin darle la oportunidad de decir una palabra más. Cuando salí del trabajo, Valeria me estaba esperando fuera. Fingí no verla y caminé hacia mi coche, pero me bloqueó el paso. En todos los años que la conocí, nunca la había visto tan descompuesta. Me pidió que le explicara todo, porque la versión de Roberto, contada en medio del pánico, era incoherente. Quería oírlo todo de mí, en palabras sencillas. Le dije a Valeria que, según su abogado, ya había presentado la demanda de divorcio, pero que ni se le ocurriera pensar que iba a sacarme un solo maldito dólar. Dios, cómo cambió su cara. Ni en sus peores pesadillas había imaginado que algo así pudiera pasar. Vi el pánico crecer en sus ojos. Sentí un placer sádico y, al mismo tiempo, una culpa enorme por haberla llevado a ese estado. Todavía la amaba, y ver sufrir a la persona que amas era insoportable. Tenía que irme antes de que empezara a manipularme. Pasé de largo y me dirigí a mi coche. A mis espaldas, la oí gritar. Me pedía que me detuviera. Lo último que escuché antes de subir al coche fue, ¿cómo pudiste hacerme esto? Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí un deseo irrefrenable de darme la vuelta y gritarle que yo podría hacerle la misma maldita pregunta. Pero en lugar de eso, arranqué el coche y me fui. Por el espejo retrovisor, la vi de pie, atónita, mirando cómo me alejaba. Mientras tanto, a Roberto le entregaron la notificación de despido. Estaba dañando la reputación de la empresa. Al parecer, la noticia se había filtrado, y muchos clientes empezaron a llamar exigiendo cancelar sus contratos. Así que lo mejor que la empresa pudo hacer para minimizar los daños fue despedir a Roberto. Carla tenía muchos amigos abogados y encontró al mejor. Estaba segura de que ganaría el caso y obtendría la custodia. Recibí todas estas noticias de Carla de camino a casa.
Sentí como un peso se me quitaba de encima. Al llegar a casa, escribí esta publicación. El encuentro con Valeria me había dejado extremadamente inquieto y necesitaba desahogarme. ¿Creen que estoy siendo demasiado duro con Valeria? No lo sé. Actualización 1. Hola a todos, ha pasado una semana. Gracias por vuestro apoyo. Gracias por animarme cuando me sentía perdido. Tuve mi primera sesión con un psicoterapeuta y le mostré esta publicación. Dijo que es una buena forma de lidiar con una situación difícil. Señaló que es natural sentir duelo por la persona que has perdido, en mi caso, Valeria. Por eso era normal que me sintiera tan deprimido. Bueno, os contaré lo que ha pasado esta semana. Valeria me llamó de nuevo. Esta vez, su tono era más suave. Su voz sonaba apagada, como si hubiera estado llorando. Me preguntó si había cenado. Le dije que no. Se ofreció a venir y prepararme la cena. Me quedé de piedra. Creo que interpretó mi silencio como un sí, porque enseguida dijo que estaría en mi casa en 45 minutos. Finalmente, recuperé la voz y le dije, no, no vendrás, ¿estás de broma? Después de todo lo que has hecho, ¿quieres venir, prepararme la cena y jugar a la familia feliz? Ella suplicó. Cariño, no. Sé que las cosas están mal, pero podemos hablar. Ahí exploté. Creo que ya estaba gritando. Que las cosas están mal, simplemente, mal, fue malvado, fue cruel y egoísta, al diablo contigo. No quiero volver a ver tu cara, ¿qué demonios te pasa? Lo siguiente que dijo casi me revuelve el estómago. Me pidió que dejara de sobreactuar. Creo que ese fue el punto de inflexión. La culpa por haberle hecho daño me estaba carcomiendo por dentro, pero en ese preciso momento, vi su verdadero rostro. El de una mujer que no se arrepentía en absoluto de sus acciones y que repetía, para sí misma, que ella no podía ser la culpable. Esa llamada era una manipulación, una trampa. No se daba cuenta de que yo ya lo había entendido todo y siguió diciendo que en la demanda la estaba pintando como una cazafortunas. Según ella, eso no era cierto, porque tenía su propio trabajo y sus propios ingresos. Me moría de ganas de recordarle que yo había pagado todas sus deudas estudiantiles. Si ahora vivía tranquila, era solo gracias a mí y a mi familia. Dijo que la única razón por la que quería venir era porque, en su opinión, necesitábamos hablar. Que debía retirar la demanda porque era absurda. No pude contenerme y le pregunté, ¿y qué hay de Roberto? Respondió que Roberto era solo un amigo, que tuvo una aventura con él porque aportó algo de emoción a su vida monótona. Luego empezó a culparme a mí, diciendo que yo siempre estaba en el trabajo y nunca estaba a su lado. Dijo que su aventura con Roberto estaba llena de pasión, algo que nosotros no teníamos. Y que, en lugar de disculparme con ella, la había demandado. Le dije que si tenía esos problemas, podría haber hablado conmigo o podríamos haber ido a terapia de pareja. La infidelidad nunca es la solución. Cambió de tema y empezó a insistir en que vendría. Le colgué y llamé a Carla. Le conté lo que había pasado. Carla me pidió que volviera a llamar a Valeria y aceptara que viniera. Carla dijo que ella también se acercaría. Me pidió que le siguiera el juego para averiguar cuál era el verdadero objetivo de Valeria. Así que terminé la llamada con Carla y volví a llamar a Valeria. Su voz sonaba satisfecha cuando contestó. Dijo que sabía que cambiaría de opinión y que estaría en mi casa en 45 minutos. Carla llegó antes. No sabía cuál era su plan, y no había tiempo para que me lo explicara. Entró y me pidió que sentara a Valeria en el comedor. Carla dijo que ella sería la invitada sorpresa en este drama. Valeria llegó unos 50 minutos después. Era evidente que se había esmerado en su aspecto. Y la verdad es que se veía genial. Al entrar en la casa, me besó y se dirigió hacia el dormitorio, donde estaba Carla. Pero la detuve y le pedí que se sentara en el comedor. Se giró hacia mí, hizo un puchero y dijo, ¿pero por qué, cariño? ¿Acaso no me quieres, no vas a luchar por nosotros? En ese momento, Carla salió del dormitorio. Valeria se quedó demasiado sorprendida para hablar, y solo logró balbucear,
pero qué demonios. Carla sonrió con calma y dijo, debo admitir que fue inteligente. Valeria se infló de orgullo. Claro que fue mi idea. Él sin mí no es nadie. Yo lo planeé todo. ¿Crees que un hombre como él podría engañar a alguien sin mi ayuda? Yo lo hice exitoso, algo que tú nunca pudiste hacer. Él me eligió a mí porque soy mejor que tú en todo. Carla sonrió dulcemente y me dijo que, en su opinión, ya era hora de enviar a Valeria a casa. El trabajo estaba hecho. Entendí la indirecta y le abrí la puerta a Valeria. Salió volando de la casa, lanzándonos un torrente de insultos. Cuando se fue, me giré hacia Carla y le pregunté, ¿qué acaba de pasar? Carla detuvo la grabadora de voz de su teléfono y me guiñó un ojo. Sus ojos brillaban. Dijo emocionada, tenemos una confesión, Adrián. Los vamos a destruir. Te lo dije, no dejaré que se salgan con la suya. Así es ella, Carla. Inteligente y despiadada. Si yo fuera Valeria o Roberto, le tendría miedo. Es demasiado buena en lo que hace. Antes de irse, Carla confesó que fue ella quien filtró la noticia sobre Roberto. Le dije que su inteligencia era asombrosa. Y que ya sospechaba que ella estaba detrás de todo eso. Amigos, os mantendré informados. El juego, por fin, comienza. Actualización 2. Bueno, aquí estoy de nuevo con una actualización. Quizás es demasiado pronto, pero no podía esperar a contároslo. Carla es una auténtica bestia. Una asesina despiadada. En sentido figurado, claro. Envió la grabación a la empresa de Valeria, junto con una explicación detallada de lo que estaba ocurriendo. En la nota, escribió que una persona capaz de engañar de esa manera a quienes cuidaban de ella no podía ser considerada una empleada de confianza. Y que, a la primera oportunidad, seguramente intentaría apropiarse de los fondos de la compañía. Carla también conocía a una de las socias de la firma donde trabajaba Valeria, era una vieja amiga suya. De repente, la amiga de Carla se retiró de un acuerdo que iba a financiar, declarando que dudaba de la integridad de algunos miembros del equipo y que, por lo tanto, el trato quedaba fuera de la mesa. Cuando la noticia llegó al jefe de Valeria, casi se volvió loco. Para salvar el acuerdo, tomaron una decisión rápida. Despidieron a la persona responsable de todo. Y ya está. Así de simple, mi exesposa se quedó sin trabajo. Ahora los dos están desempleados y ahogados en deudas. Carla me contó que Roberto la estuvo llamando sin parar, y cuando dejó de contestar, empezó a enviarle mensajes. Ella le dijo que dejara de molestarla y bloqueó su número. Sinceramente, estoy empezando a disfrutar de esto. Sigo yendo a terapia, y mi psicoterapeuta dijo que Valeria podría ser un caso de estudio sobre el narcisismo. Fue hasta divertido. Me reí a carcajadas por primera vez en mucho tiempo. En fin, os mantendré al tanto. Ah, se me olvidaba, Roberto fue arrestado, y parece que Valeria tuvo que vaciar su cuenta de ahorros para pagar su fianza. Se lo tienen bien merecido. Por ahora, eso es todo. Hasta la próxima. Actualización 3. Esta mañana me llamó Carla. Estaba furiosa. Resulta que, a primera hora de la mañana, Roberto se presentó en su casa y no paraba de llamar al timbre. Estaba borracho y la insultaba. La cámara de seguridad lo grabó todo. Cuando Carla le pidió que se fuera, él intentó forzar la entrada. Solo se fue cuando ella amenazó con llamar a la policía. Lo peor de todo fue que, con el ruido y el escándalo, su hija Lucía se despertó. Lo vio todo y ahora, está traumatizada. Un divorcio ya es una prueba difícil para un niño, pero ver a tu padre borracho, gritando en la puerta e intentando entrar a la casa de tu madre por la fuerza, es otro nivel. Desde entonces, Lucía se negaba a salir de su habitación. Carla me preguntó si podía ir a su casa, ya que necesitaba ir a la policía a solicitar una orden de alejamiento. No pudo encontrar una niñera con tan poco preaviso. Le dije que llamaría al trabajo y les pediría que solo me contactaran en caso de emergencia. En cuanto llegué, Carla ya estaba saliendo. Me dijo que si Lucía salía, tenía que darle de comer,
porque ni siquiera había desayunado. Carla se fue y yo llamé a la puerta de la habitación de Lucía. Nadie respondió. Entonces, cogí un alfiler y abrí la cerradura. No sé por qué, pero en ese silencio me sentía paranoico. Los peores escenarios pasaban por mi cabeza. No podía quedarme de brazos cruzados mientras una niña sufría. Entré corriendo en la habitación, pero estaba vacía. Ya me estaba ahogando por el pánico, pero entonces noté un movimiento. Lucía estaba escondida debajo de la cama. Una niña pequeña, de unos 4 o 5 años, con un rostro parecido al de su madre, me miraba con los ojos llenos de terror. Tartamudeaba de miedo, pero aún así preguntó si yo era amigo de su papá y si él me había enviado. Me arrodillé y me presenté. Le dije que era amigo de su mamá, no de su papá. Se calmó un poco. Luego, miró por la ventana con ansiedad y preguntó si su padre se había ido. Le dije que sí, porque su mamá era como una tigresa que protege a su cachorro a cualquier precio. Se echó a llorar y confesó que tenía miedo de que Roberto volviera y le hiciera daño a su madre. Le aseguré que nunca permitiría que eso sucediera. Se me partía el corazón por esa niña inocente, que no solo había perdido a su padre, sino que también había visto la horrible persona en la que se había convertido. La convencí para que saliera y le puse su película de dibujos animados favorita. Calenté un poco de lasaña y le di de comer. Carla me contó que, cuando volvió, encontró a Lucía durmiendo sobre mi pecho, mientras yo roncaba sobre su cojín favorito. Por la noche, cuando me disponía a irme, Lucía se aferró a mis piernas y no me soltaba. Lloraba. Finalmente, dijo que tenía miedo de que Roberto volviera. Y que entonces no habría nadie para proteger a su mamá. En broma, le dije que su madre no necesitaba protección, pero me callé de inmediato cuando Carla puso los ojos en blanco. Explicarle a una niña lo que es una orden de alejamiento era demasiado complicado. Así que decidí quedarme a pasar la noche. Lucía durmió tranquila. Y yo también. Por la mañana, Carla nos preparó unos panqueques increíbles. Y me fui directo al trabajo. Lucía me hizo prometer que volvería a pasar la noche en su casa. Así que parece que ahora debo pasar las noches en casa de Carla. Ella está intentando encontrar un buen psicólogo infantil, pero de momento sin éxito. Escribiré una actualización después de la primera audiencia. Chao. Actualización 4. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde mi última actualización. Aquí va, tuvimos la primera audiencia. Y hasta un profano como yo entendió una cosa, Valeria y Roberto están metidos en un lío tremendo. Tenemos pruebas tan contundentes contra ellos que el caso está prácticamente cerrado. Pero ya sabéis cómo funcionan los juzgados. Todo se alargará un tiempo más. Carla cree que no más de 8 meses. También está segura de que ambos acabarán en la cárcel. En cuanto al divorcio, por supuesto, ni Valeria ni Roberto recibirán un centavo. Roberto, además, tendrá que pagar la pensión alimenticia. Valeria y Roberto han intentado encontrar trabajo, pero sin éxito. He oído que Roberto consiguió un trabajo como limpiador en un club cercano. Cerca del juzgado, vimos como unos cobradores de deudas le daban una paliza. Para ese hombre, el futuro se ve muy sombrío. Cuando vio a Carla en el edificio del juzgado, corrió hacia ella y se arrodilló. Le suplicó que lo aceptara de nuevo. La abogada de Carla dice que el caso está tan claramente a su favor que Roberto no obtendrá ni siquiera derechos de visita para ver a su hija. Bueno, en esto ha quedado todo. Aquí termina la historia de Adrián. Es una historia no solo sobre venganza, sino sobre una completa transformación. Pero la pregunta principal es realmente compleja. Carla se convirtió en el instrumento de su retribución, pero sus métodos fueron absolutamente despiadados. Escriban en los comentarios qué opinan, dónde está la línea entre la justicia y la crueldad. El momento en que destruyeron la carrera de Valeria, ¿fue en defensa propia o fueron demasiado lejos? Será muy interesante conocer su opinión. Y si les gustan estas historias de vida complejas, suscríbanse al canal Relatos del Caminante.